Gracias. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta actividad, a este ciclo de charlas organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Este ciclo de charlas tiene por nombre Seminario en Investigación en Alimentación y Nutrición y tiene por objetivo poder compartir con ustedes las últimas investigaciones que se están realizando en esta área. Bueno, primero, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les comento la modalidad. Bueno, ella va a hacer su presentación y si ustedes quieren realizar algunas preguntas, lo pueden hacer a través del chat y estas preguntas van a ser leídas finalizando la exposición. También les comento que compartiré con ustedes también a través del chat el link de una breve encuesta que les pido que la puedan contestar, por favor. Bueno, dicho esto, entonces presento a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Daniela Gómez Pérez. Ella es psicóloga, doctora en psicología por la Universidad de la Frontera. También es docente e investigadora en la misma casa de estudios. Desde el año 2019 está a cargo del proyecto Fondesit, que tiene que ver con el estigma de peso en estudiantes universitarios y su impacto en la salud. Y el tema que nos tiene preparado para el día de hoy va en esta misma línea. Así que adelante, Daniela, muchas gracias. Gracias, Gloria, por tu presentación. Voy a presentar a continuación. Ok, entonces, tal como Gloria señaló, la presentación del día de hoy lleva por título La importancia del estigma de peso en el abordaje de la obesidad. Y lo que vamos a ver a grandes rasgos es, bueno, en primer lugar, una contextualización general acerca de este problema de investigación que a mí me interesa estudiar. Luego les voy a presentar evidencia local de dos estudios que ejecuté durante algún tiempo que se encuentran publicados, para posteriormente comentarles algunos resultados preliminares de tres estudios que se han hecho en el contexto del proyecto Fondesit que dirijo, para finalizar con algunos comentarios en relación a los principales resultados, pero también en relación a lo que para profesionales del área de la salud, especialmente del área de nutrición, que me imagino que son quienes van a acceder probablemente a esta charla o al posterior video, pudieran parecerles relevantes para su ejercicio profesional o para la formación. Entonces, en primer lugar, quisiera destacar estos dos elementos que nos plantean, por una parte, la Federación Internacional de Obesidad y, por otra parte, una guía que Canadá ha diseñado para el abordaje de la obesidad. La verdad es que en Chile, bueno, ustedes deben saber, existen avances, pero que siempre suelen ir un poco desfasados en relación a lo que en otras latitudes se ha hecho para el abordaje de distintas enfermedades. Y la verdad es que la obesidad no es la excepción. La Federación Internacional, por ejemplo, propone 5 ejes que son centrales para entender la obesidad y para, obviamente, intervenir en esta patología. Dentro de estos 5 ejes, perdón, está el primero, que es entender la obesidad como una enfermedad, es decir, como algo que está provocado multifactorialmente. Su etiología sabemos que depende de diversas razones y, por lo tanto, en ese sentido también tenemos que entender la obesidad y, por supuesto, tratarla. Sin embargo, no desconoce el rol que tienen, por ejemplo, algunos determinantes comerciales, y entonces va imponiendo desafíos a nivel estatal para que justamente se impulsen algunas políticas que permitan regular la comercialización de algunos productos que pueden ser más o menos saludables para las personas. Y entonces ese también es un eje a abordar en la intervención. Por otra parte, también
invita a poner atención en lo que es la obesidad infantil, que como sabemos también en Chile es algo que ha ido en aumento y que probablemente y lamentablemente a partir de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, sea una enfermedad que sea mucho más prevalente en personas, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? También en adultos, pero también en nuestra infancia. Entonces no hay que descuidar aquellas estrategias que podrían permitir que la obesidad sea también abordada desde etapas más tempranas. Un cuarto eje es la cobertura universal de salud, entendiendo que al ser la obesidad una enfermedad, entonces es algo que requiere un buen acceso y también una buena cobertura. Y finalmente el estigma de peso, que es aquella variable que yo me encuentro estudiando en el último tiempo. ¿Y por qué? Porque la verdad es que existe ya suficiente evidencia que demuestra cómo el estigma de peso, las situaciones de discriminación que viven personas por tener exceso de peso, les genera una serie de consecuencias a nivel fisiológico, afectivo y también conductual que van en desmedro de su propia salud. Entonces, esta Federación Internacional hace un llamado a que el estigma sea considerado también como uno de los puntos importantes a abordar en el manejo de la obesidad. Por otra parte, la guía canadiense, en donde, bueno, también tienen mucha evidencia acumulada al respecto y también hartas guías que están disponibles para los profesionales, nos invita a poner énfasis en estos 4 elementos que aquí aparecen. Uno, entender el índice de masa corporal como un número que no necesariamente es indicador de salud. Ya en ese sentido tenemos que transitar a entender que el índice de masa corporal es una proporción entre la estatura y el peso, pero que no necesariamente nos está hablando de el estado de salud de las personas. Se ha utilizado como proxy de obesidad, de hecho yo misma lo he utilizado como un proxy de obesidad en los estudios que he realizado, pero también allí debemos ser críticos y críticas en entender que podemos utilizar otros parámetros que probablemente sean más indicadores de la salud de las personas. En segundo lugar, entender que la obesidad tiene efectos en la salud y que por lo tanto va a afectar también la calidad de vida de las personas y su esperanza de vida. Entonces, en ese sentido, entender que en la medida que las personas puedan mejorar su estado de salud, disminuir a lo mejor adherir mejor a un tratamiento en relación a la obesidad, va a poder también mejorar en términos de su calidad de vida, su percepción de bienestar físico, social y emocional. En tercer lugar, entender que las personas con obesidad experimentan estigma y sesgo por el peso, o sea, ni siquiera cabe duda de aquello, se sabe que las personas experimentan este tipo de situaciones y que lamentablemente el experimentar este tipo de situaciones aumenta las consecuencias negativas, las complicaciones que alguien puede tener y la mortalidad con independencia del peso o del IMC que tenga. Entonces, en sí, el estigma de peso ya es se constituye como experiencias que van a generar consecuencias y que van a afectar a las personas en distinta medida. Entonces, en consideración de todo esto, es que a mí me ha interesado esta variable, estigma de peso y entender en el fondo cómo es que va generando diversas consecuencias en las personas. ¿Cómo podemos definir el estigma de peso? Bueno, como la devaluación, la denigración social de personas por tener esta característica, por tener exceso de peso. Una característica que además es visible, es difícil de ocultar y que por lo tanto al interactuar con otra persona inmediatamente vamos a ver si es que esta persona tiene o no tiene exceso de peso e inmediatamente se van a elicitar una serie de ideas, prejuicios o actitudes, incluso conductas, a partir de ese motivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que con el tema del peso, con el tema del volumen corporal, existe una fuerte atribución de responsabilidad individual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aun cuando existe en el conocimiento de las personas, ¿cierto? Que la obesidad es una enfermedad, es una patología, se tiende a responsabilizar individualmente y exclusivamente a la persona por tener esta patología. Y se desconocen otros factores que son relevantes también y que van a influir en que una persona tenga o no tenga obesidad. Entonces, esta atribución de responsabilidad individual de alguna manera castiga a estas personas y los hace sentir también responsables de aquello que están teniendo.
¿Ya? Cuestión que no ocurre, por ejemplo, con otras enfermedades como puede ser el cáncer o como puede ser cualquier tipo de enfermedad en donde la atribución de responsabilidad no es tan fuerte como en el caso de la obesidad. Y también, ¿qué es lo que sabemos respecto de en los lugares que esto ocurre? Es que desafortunadamente es una experiencia, además de ser muy común, es una experiencia que sucede en distintos contextos y incluso en contextos familiares. Esto quiere decir que las personas que tienen exceso de peso habitualmente son discriminadas en el entorno más íntimo, ¿cierto? Con sus personas más cercanas o significativas, pero también en otras esferas, incluso con desconocidos, en ambientes laborales, sucede mucho, y en contextos educativos desde temprana edad. Por otra parte, también es sabido que la discriminación o el estigma asociado al peso es una experiencia que sucede tanto en hombres como en mujeres, pero aparentemente suele tener consecuencias mucho más negativas en mujeres. Y esto ha hecho que exista una mayor cantidad de evidencia científica en relación al estigma solo en mujeres, porque efectivamente es algo que se ha estudiado y que se ha visto que tiene peores consecuencias en ellas. Por ejemplo, afectando su autoestima, afectando su valía personal, el autoconcepto que han ido construyendo a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Y eso también nosotros lo podemos relacionar a que efectivamente pareciera ser que con las mujeres existe una mayor exigencia en cuanto a la apariencia y también en cuanto a las características de su cuerpo. Y entonces, en ese sentido, uno pudiera pensar que están más expuestas a este tipo de situación y que tal como yo les decía, aun cuando hombres y mujeres han sido expuestos a ellos, lo que la evidencia nos dice es que las mujeres mucho más frecuentemente y que además a la mujer se le permite menos tener exceso de peso, es decir, las experiencias de discriminación que nosotras enfrentamos ocurren más tempranamente que en el caso de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los hombres se les da más permiso para tener exceso de peso antes de recibir una crítica o antes de recibir una broma o un comentario no deseado. Entonces, en función de esto, es que hace un par de años, durante mi formación doctoral, ejecuté dos estudios. El primero de ellos, que fue un estudio experimental que se encuentra publicado actualmente, en donde la muestra estuvo compuesta solo por mujeres, 82 participantes que fueron asignadas a un grupo control o a un grupo experimental aleatoriamente. Ellas en promedio tuvieron 45 años de edad y se intencionó esta composición corporal en donde buscábamos que la mitad de ellas, aproximadamente, en este caso 45%, tuviera un peso normal, 32% en esta categoría de sobrepeso según IMC y 23% en la categoría de obesidad. Se midieron distintas variables, emociones, tanto positivas como negativas, estrés psicológico, ingesta alimentaria y también cortisol salival, que sabemos es un indicador justamente de estrés y que da cuenta un poco de los mecanismos que a nivel fisiológico se van generando a partir de una experiencia estresante, como pudiéramos considerar las situaciones de estigmatización. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este estudio? Bueno, las participantes acudieron a la misma hora en distintos días, ¿cierto?, a seguir el protocolo de investigación que estuvo diseñado. En primer lugar, se les enseñó a extraer una muestra de cortisol salival, es muy sencillo, pero la primera muestra se descartó obviamente porque era para justamente que ellas pudieran aprender el procedimiento. Luego ellas, bueno, por supuesto firmaron consentimiento informado al momento de iniciar su participación, pero luego fueron expuestas a dos videos. El grupo experimental a un video que buscaba elicitar situaciones relacionadas con la estigmatización, emociones relacionadas con eso. Era un documental respecto de estigma que daba cuenta en el fondo de cómo son estas experiencias y cuáles son las consecuencias que van generando, con el relato de personas que habían sufrido ese tipo de situaciones. Mientras que el grupo control fue expuesto a un video neutro, en donde no se buscaba elicitar ningún tipo de emoción, era un documental sobre la naturaleza del sur de Chile.
Entonces, una vez que ellas comenzaron su participación, entregaron una primera muestra de cortisol, vieron el video, una segunda muestra de cortisol, contestaron los instrumentos para medir variables psicológicas, otra muestra de cortisol, ¿cierto? Y finalmente tuvieron que esperar el último tiempo requerido para el estudio y tuvieron a disposición la posibilidad de consumir una colación no saludable que consistía en chocolates y maní, la cual fue previamente pesada para poder calcular cuánto fue lo que consumió cada una de las participantes. Y finalmente, una última muestra de cortisol. Entonces, en relación a la ingesta alimentaria, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que aquellas participantes que percibieron mayor estrés psicológico y que además estuvieron expuestas a la situación de grupo experimental, vieron este video del estigma, ellas presentaron una mayor ingesta alimentaria, es decir, hubo una asociación entre el estrés psicológico y la ingesta alimentaria en aquellas mujeres que observaron este video de estigma de peso, cuestión que no ocurrió en el grupo que observó el documental neutro. ¿Qué pasó con las emociones negativas? Encontramos que con independencia del grupo al cual fueron asignadas, aquellas mujeres que percibieron estrés en cualquiera de las dos condiciones, sí experimentaron mayores emociones negativas, ya tanto el grupo control como el grupo experimental, que reportaron mayores niveles de estrés, también tuvieron mayores emociones negativas. Y por otra parte, ¿qué es lo que vimos en esta muestra en particular? Que aquellas participantes que reportaron tener mayores emociones negativas con independencia de haber estado expuestas a uno u otro video, esto no se asoció con la ingesta alimentaria, ¿ya? Por otra parte, respecto del cortisol, lo que nosotros hicimos fue poder ver si es que hubo diferencias en el efecto de interacción entre el estrés psicológico y haber sido expuestas a la condición de estigma o a la condición control. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Que en la condición control no hubo diferencias, pero en la condición de estigma sí hubo, de tal forma que aquellas mujeres que reportaron en promedio una desviación estándar por sobre, ¿cierto?, el promedio, y que además fueron expuestas a la condición de estigma, tuvieron mayores niveles de producción de cortisol total que aquellas mujeres que reportaron en promedio una desviación estándar por debajo. ¿Ya? Entonces acá también encontramos resultados que respaldan la idea de que el estrés y el estigma sí se asocian con una mayor producción de cortisol salival. El segundo estudio que les quiero mostrar a continuación es un estudio que fue realizado con hombres y mujeres, 383 participantes, casi un 60% de ellas mujeres que tuvieron en promedio 45 años de edad. Estos participantes respondieron medidas sobre estigma de peso, sobre estrés crónico, sobre dieta no saludable, medido a través de estos indicadores, ¿cierto? Consumo de alimentos no saludables en general, y además proporcionaron medidas objetivas que nos permitieron estimar el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que encontramos acá? También una fuerte asociación entre el estigma de peso y el índice de masa corporal. A su vez, el estigma se asoció con una alimentación menos saludable, la alimentación menos saludable también se asoció con el índice de masa corporal y el estigma también se asoció con el estrés crónico. Por su parte, el estrés crónico no se asoció significativamente con el índice de masa corporal y sí lo hizo con la dieta no saludable. Entonces, a la luz de estos dos resultados, en general, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Es que efectivamente el estigma de peso desencadena una serie de respuestas muy distintas. Desde una respuesta fisiológica, por ejemplo, activando al eje hipotalámico hipofisario adrenal, que por lo tanto al estar expuestas a esta situación estresante, van a desencadenar una respuesta a nivel hipotalámico e hipoficiario que les va a generar una mayor producción de cortisol. El cortisol, que es la hormona que se ha asociado con la ingesta alimentaria y también con el estrés, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos resultados que respaldan la idea de que la ingesta alimentaria también va a estar activada por el estrés y por la producción de cortisol. Por otra parte, también vemos que el estrés crónico se asocia y la alimentación menos saludable también se asocian con peores resultados, en este caso en salud. ¿Qué es lo que ocurre con el sexo? La verdad es que el primer estudio, ustedes como ya vieron, fue realizado solo con mujeres, entonces tenemos evidencia que respalda al menos estos mecanismos en mujeres, pero también vimos que en una muestra de hombres y mujeres
el estigma de peso también genera una serie de consecuencias. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, efectivamente podrían haber diferencias en los mecanismos que se observan entre hombres y mujeres que en estos estudios no han sido explorados. Y eso me ha llevado a preguntar entonces cuáles son las características del estigma, cuáles son sus consecuencias, cómo es que ocurre en población local y cómo es que pudieran existir diferencias entre hombres y mujeres. Y es así como este proyecto Fondesit tiene distintos objetivos y se compone de 3 estudios en general, los cuales apuntan justamente a ir respondiendo estas preguntas que recientemente les señalé, ¿cierto? Este proyecto tiene por título Estigma de peso, consecuencias psicológicas y conductuales, diferencias entre hombres y mujeres y sus implicancias en salud. Para esta presentación en particular les voy a dar resultados preliminares del primer estudio, que es un estudio cualitativo en donde estamos haciendo entrevistas semiestructuradas. Hasta el momento hemos realizado 45 entrevistas a 27 mujeres de la región de la Araucanía que tienen en promedio 29 años y un índice de masa corporal autorreportado que es de 29.7. Se intencionó en estos participantes que el nivel socioeconómico y el índice de masa corporal sea diverso, de tal forma de poder representar las distintas características que componen a las personas de nuestra sociedad. El objetivo de este primer estudio, y que es el que se encuentra actualmente en ejecución y análisis, tiene que ver, con construir instrumentos de medición sobre creencias asociadas al peso y sobre el inventario de situaciones estigmatizantes. Si bien en los estudios que acabo de señalar previamente hemos utilizado instrumentos que miden de buena forma, con buenas propiedades psicométricas, los constructos de mi interés, creo que siempre es importante contar con escalas que sean construidas de forma local, ¿cierto? La validación que yo hice fue de instrumentos construidos en otros escenarios, en otros contextos, otras latitudes, principalmente Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, este proyecto me va a permitir poder construir y levantar contenido desde las personas que habitan al menos esta región. ¿Cuál es el análisis que se pretende hacer con este material que hemos podido recolectar? Bueno, análisis de contenido principalmente, lo cual nos va a permitir ver qué es lo que más se ha repetido en estas entrevistas y también poder agrupar estos contenidos en distintas categorías. Y esos son los resultados que vamos a revisar a continuación. ¿Qué es lo que hemos encontrado a nivel general? Que efectivamente hay una alta coincidencia en la normalización de las opiniones sobre el cuerpo de las personas. Pareciera ser bastante aceptado en nuestra sociedad que nos podamos referir del cuerpo del otro o de la otra persona. La sociedad asimismo va imponiendo algunos cánones de belleza y algunos cuerpos que son más bien idealizados y que son más cercanos a la delgadez. Hay bastante consenso en que la sociedad y culturalmente se nos ha impuesto que la belleza o un cuerpo que es más deseado, ¿cierto?, tiene que ver con un cuerpo más delgado. Esto mismo ha generado que exista mucha vergüenza asociada al cuerpo o incluso a mirarse al espejo, rechazo a mirarse al espejo. Cuando hemos consultado dónde ocurren este tipo de experiencias, es altamente reportado que ocurre en contextos educativos, entre estudiantes, pero también desde profesores y profesoras hacia los estudiantes, en contextos familiares, en los medios de transporte, porque nos exponemos a miradas o a comentarios incluso respecto del espacio que ocupamos en el medio de transporte. También estamos expuestos a barreras físicas, como por ejemplo al momento de comprar ropa. Pareciera ser una tarea que para algunas personas es muy cotidiana y sencilla, para las personas que tienen exceso de peso es incluso imposible. Y en contextos laborales, en donde ha aparecido frecuentemente esta idea de que las personas con independencia de su competencia siempre van a ser seleccionadas en función de su apariencia y que en ese sentido las personas que tienen exceso de peso siempre van a estar más expuestas a la exclusión o a la marginación incluso a nivel laboral, señalándose que hay trabajos además que esperan ciertos cuerpos o formas corporales particulares.
¿Qué es lo que pasa en contextos sanitarios? Y en general aquí espero que esto también sea de interés, ¿cierto?, en quienes están escuchando, es que lamentablemente, así como todos estamos expuestos a estos prejuicios o a estas ideas que son más bien compartidas, los profesionales de la salud no están ajenos a ellos. Y entonces lo que ocurre es que cuando personas con exceso de peso consultan a distintos profesionales de la salud, la verdad es que frecuentemente reportan que cualquier problema de salud que ellos señalen en estos contextos se va a asociar a su peso. Y muchas veces eso va a ir en desmedro de, por ejemplo, una buena anamnesis clínica, en donde se va a descartar alguna hipótesis diagnóstica pensando o atribuyendo todos los problemas que me están reportando exclusivamente al peso. Las personas también reportan ser regañadas e incluso a veces han percibido malos tratos por parte de profesionales de la salud. Las barreras físicas que antes comentaba en relación, por ejemplo, a la compra de ropa, también ocurren en contextos sanitarios. Personas que tienen obesidad muchas veces no tienen el acceso a tomadores de presión adaptados o especiales para personas que tienen obesidad, camillas o incluso sillas de ruedas que no son óptimas para el traslado de personas con exceso de peso. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues lamentablemente genera que existan muchas conductas de evitación de los centros hospitalarios. Es decir, las personas evitan asistir o evitan ir a control justamente por la frustración o las emociones negativas que acumulan al momento de asistir a este tipo de encuentros. ¿Cómo es una persona con exceso de peso? Esta también es una de las preguntas que hemos hecho en la entrevista, cómo lo perciben, cómo lo imaginan o lo proyectan. Y acá, al menos en esta muestra de participantes, recuerden que es una muestra de 40 y tantas personas, no es una muestra representativa de la población, pero estos son los contenidos que más han aparecido. Y en relación a la proyección que hacen de una persona con exceso de peso, por supuesto que es alguien que tiene gran volumen, pero además hay ciertas características que son más bien psicológicas o afectivas que son interesantes de demostrar. Por ejemplo, son personas que tienen fluctuaciones emocionales, que tienen muchos problemas de movilidad o desplazamiento, que en general demuestran alegría, pero que internamente esa no es la principal emoción que experimentan. Por el contrario, experimentan emociones más bien negativas, que son personas excluidas de actividades o que muchas veces se les aísla. ¿Por qué? Porque tienen estas dificultades de movilidad y entonces muchas veces ni siquiera se les invita a participar de algunas cosas, de algunas actividades, o ellos mismos se aíslan o se marginan porque sienten vergüenza o sienten el rechazo o no quieren exponerse a situaciones de discriminación. Experimentan principalmente emociones negativas y de frustración, están constantemente luchando, y esa es una palabra que ha aparecido muchísimo, ¿cierto?, con el peso y con la alimentación, y por supuesto, aun cuando muchas de las personas entrevistadas reportan que la obesidad tiene una etiología que es multicausal, sí hay una atribución también individual, con ideas de, por ejemplo, es que es la persona la que no quiere alimentarse mejor, o es la persona la que no decide cuidarse o no decide bajar de peso, ¿ya? Y hay como una idea que es un poco contradictoria. Sin embargo, y afortunadamente también hay algunas ideas que son más positivas o contenidos que son más positivos, como por ejemplo que existe un avance en cuanto a la disminución de la discriminación o al menos de verbalizar la importancia de detener esto, y puede tener que ver justamente con movimientos como el body positive que impulsan justamente la aceptación de nuestros cuerpos con independencia de sus características. También apareció como un contenido relevante el que hay personas a las cuales no les afectan los comentarios o las experiencias de discriminación, que se aceptan tal cual son y por lo tanto no están expuestos a estas consecuencias tan negativas que podrían tener las situaciones de discriminación. A continuación les voy a presentar un estudio que corresponde a un análisis de discurso realizado por Bárbara Ortiz. Ella es psicóloga también, está cursando el programa de Magíster en Psicología y su tesis que estoy dirigiendo incluye la realización de, por ejemplo, estudios como el que les voy a mostrar. Ella, en consideración de los datos que hemos recolectado, seleccionó 6 entrevistas, 3 mujeres y 3 hombres entrevistados, con edades comprendidas entre 20 y 57 años, con distinto nivel socioeconómico, ¿cierto? 4
personas de estas entrevistas tenían obesidad, una tenía sobrepeso y una peso normal. Y lo que ella hizo fue hacer un análisis de discurso para explorar las representaciones sociales del exceso de peso en adultos chilenos. Este análisis de discurso se compone de tres tipos de análisis en particular, ¿cierto? Primero de posiciones discursivas, luego de configuraciones narrativas, para finalmente analizar los espacios semánticos. ¿Qué es lo que encontró? 4 posiciones discursivas en particular. Empática por multicausalidad del fenómeno, en donde hay causas asociadas a la obesidad, como por ejemplo actividad física, nivel socioeconómico, alimentación, factores familiares e incluso psicológicos, y que por lo tanto se enfatiza que no hay una responsabilidad individual, sino que es multifactorial. También hay una segunda posición que es empática, pero por experiencia personal, ya no es solo por esta multicausalidad, sino que se repiten los discursos de estas personas entrevistadas, que hay una empatía por el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque esas personas también han sido expuestas a experiencias de discriminación. Y esto donde lo observamos principalmente en mujeres que han sido expuestas a este tipo de situaciones. La tercera, posición discursiva es la crítica por falta de hábitos, porque aun cuando se entiende la multicausalidad, en esta misma muestra hay una crítica hacia hábitos alimenticios y de actividad física, en donde se enfatiza que el abordaje es fácil solo si se modificaran estos aspectos de, por ejemplo, hábitos alimenticios, que nuevamente vuelven a mostrar esta contradicción, ¿cierto?, respecto de que sabemos que hay múltiples causas, pero que pareciera ser fácil responsabilizar al individuo porque no modifica estos hábitos. Y la última posición discursiva de crítica por cuestiones de salud. ¿Y por qué? Porque hay una preocupación asociada a las consecuencias que tiene la obesidad en relación a los aspectos físicos y también psicológicos. En cuanto al análisis de configuraciones narrativas y espacios semánticos, ¿qué es lo que encontramos? Se establecen 2 ejes principales, ¿cierto? Uno de no aceptación y uno de aceptación, y que está cruzado por el eje de normopeso en un extremo y exceso de peso. A su vez, hay un eje diagonal, ¿cierto?, que en un extremo tiene aspectos que son exclusivamente individuales y en el otro transita a aspectos que son exclusivamente sociales. Esto da origen a 4 espacios semánticos. Uno de estigma de peso, en donde aparece la intersección entre no aceptación y exceso de peso. Uno de discriminación transversal, de empoderamiento del cuerpo y de internalización del estereotipo delgado. En estigma de peso, ¿qué es lo que encontramos? Que hay una no aceptación del exceso de peso, que hay un rechazo social y de evaluación, y que existen consecuencias asociadas al bienestar. En este espacio semántico de discriminación transversal, lo que aparece en estas entrevistas es que, si bien es cierto existe una discriminación asociada al peso, también esta discriminación va más allá. Y en muchos casos, personas que son delgadas, por ejemplo, también son discriminadas. De hecho, los fenómenos de estigma por el peso también se han estudiado en personas por bajo peso, ¿cierto?, que también están expuestos a comentarios y a bromas, etcétera. Y en este espacio semántico aparece en los discursos de los participantes que también existen otros motivos por los cuales se discrimina. Respecto del empoderamiento del cuerpo, lo que observamos es que esta pudiera ser una alternativa al sufrimiento que es ocasionado por la discriminación, y entonces hay una mayor aceptación y hay una validación de los diferentes cuerpos en la sociedad. Mientras que en este polo existiría la internalización del estereotipo delgado, que es un ideal al que aspiramos, motivados, o que al menos las personas que respondieron, a estas entrevistas, aspiran motivados por los estereotipos que impone la sociedad. Entonces, nuevamente vuelve a conjugarse aspectos que son individuales, pero que también son sociales y culturales, para comprender cómo es que van las personas observando y teniendo ciertas creencias respecto de la obesidad. Y el tercer estudio que quisiera compartirles en este momento es una revisión sistemática que ha sido liderada por Fernanda Bastías, quien también es de profesión nutrición, tesista asociada al proyecto Fondesit que les estoy comentando, del doctorado en psicología, en donde ella se propuso justamente realizar una revisión sistemática bajo criterios Prisma, para analizar el estigma de peso y sus determinantes, pero específicamente en los proveedores de salud.
¿ya? Y cómo serían estas actitudes negativas hacia las personas con obesidad, pero en este contexto en particular. Los criterios que se utilizaron para esta revisión son estudios empíricos, publicados por supuesto en revistas científicas, tanto de corte cuanti como cualitativo. Se vio que se haya medido el estigma de obesidad en proveedores de salud y en estudiantes de carreras de la salud, que se haya medido, por supuesto, de forma válida el estigma hacia personas adultas y que hayan sido publicados en inglés, español o portugués. Se consultaron distintas bases de datos y aplicando cada uno de los criterios se fue cada vez depurando más el hallazgo de cada uno de estos artículos para que ustedes finalmente puedan ver acá que los que cumplieron con todos los criterios de inclusión, ¿cierto? Fueron en total 20. ¿Y qué es lo que podemos concluir a partir de estos 20 artículos? Es que hay distintos determinantes. El primero de ellos se ha agrupado bajo esta categoría de determinantes que influyen en las creencias y actitudes hacia personas con obesidad. Determinantes personales de proveedores como el sexo. La mayoría de los estudios reporta que los hombres suelen tener más actitudes negativas que las mujeres, mientras que en la edad y el índice de masa corporal la evidencia es contradictoria. Eso quiere decir que hay estudios que postulan que a mayor edad hay mayores actitudes negativas y viceversa, ¿cierto? A menor edad hay mayores actitudes negativas. Pareciera que aquí habría que atender a otras variables que pudieran estar interfiriendo, ¿cierto? Y respecto del IMC lo mismo, la evidencia también es contradictoria. Respecto a los determinantes del contexto sanitario, la experiencia laboral pareciera ser que acumula mayores o se asocia con mayores actitudes negativas, pero también allí pudiéramos hipotetizar que mayor experiencia laboral también nos habla de mayor estrés y que por lo tanto eso pudiera relacionarse con este resultado negativo. Y por otra parte, que la especialización en obesidad en cuestiones asociadas al estigma pudiera ser un factor protector en términos de que disminuyen las actitudes negativas. Respecto a los determinantes de la formación de los proveedores, el estigma como forma de discriminación pareciera ser socialmente aceptado y eso también se observa en proveedores de salud. Mientras que se ha visto que una mayor exposición a pacientes con obesidad reduce las actitudes negativas. Sobre determinantes teórico-conceptuales también se ha encontrado en estos artículos al menos que un enfoque reduccionista de la obesidad propiciaría una mayor discriminación y entonces sería importante tener enfoques más integrales. Otra categoría que se ha podido definir es la de consecuencias del estigma en el tratamiento en particular. Y acá estos artículos al menos lo que nos demuestran es que los profesionales de la nutrición en particular, al enfrentarse a pacientes con obesidad, asumen que hay una alta ingesta y por lo tanto eso hace que hagan una incorrecta anamnesis dietética o que indiquen dietas restrictivas, lo que podría ir en desmedro de una mejor adherencia, por ejemplo, o incluso de mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay una idea que es preconcebida y que los lleva a tomar estas decisiones. Mientras que lo que se ha observado a nivel general en profesionales de la salud es que reducen la intervención exclusivamente al objetivo de pérdida de peso. Sobre recomendaciones para la formación de profesionales, pareciera ser un resultado importante encontrado en estos artículos que la inclusión de talleres o cursos en estigma favorece una comprensión integral de la obesidad y por lo tanto que los profesionales desarrollen una mayor empatía con consultantes con estas características. Entonces, ya para ir finalizando, me gustaría ir precisando algunas ideas en particular. En primer lugar, que tiene que ver con la obesidad y que podamos quedarnos con esta idea de la importancia de ir más allá del peso, ya que entendamos que el peso es un número que nos arroja la balanza, pero que tenemos hoy en día, gracias al avance de la tecnología, mejores instrumentos para poder acercarnos o estudiar la salud de las personas. La composición corporal, por ejemplo, la utilización de bioimpedancia, parecieran ser mejores indicadores de la composición corporal, del porcentaje, por ejemplo, de grasa o del porcentaje de músculo esquelético, porque sabemos que concentrarnos en el peso muchas veces pudiera ser más difícil o incluso con peores resultados que si nos concentráramos en desarrollar más masa muscular, en disminuir a lo mejor algunos porcentajes de grasa o incluso en otras tareas que las personas que consultan podrían ejecutar.
También es importante entender que la obesidad tiene una etiología que es multifactorial, que entonces no podemos hacer la reducción solamente a una conducta, que puede ser la conducta alimentaria o la conducta de actividad física. Tenemos que indagar respecto de cómo son las características contextuales, de las personas que consultan, y que en ese sentido es siempre muy importante poder seguir especializándonos. Como profesionales de la salud tenemos que adquirir herramientas que nos permitan especializarnos y actualizarnos en cuanto a qué es lo que hoy en día se sabe respecto de la obesidad. Y por supuesto, para poder acceder a mejores tratamientos, ¿cierto? Es necesario incentivar cambios en políticas públicas que favorezcan el que las personas accedan a un buen tratamiento, en que la cobertura también sea más accesible, en que existan espacios de áreas verdes en todos los sectores de nuestra población que nos permitan realizar actividad física, en evaluar los currículum que hay, por ejemplo, en los contextos educativos para de temprana edad poder ir educando en relación a hábitos y no solo de alimentación y de actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, también podemos pensar más a largo plazo cómo es la importancia de este cambio. Respecto del estigma, por supuesto que es importante disminuir la discriminación en todos los contextos, evitar hablar acerca del cuerpo de las personas, ¿cierto? Hacer bromas, comentarios no deseados, etcétera. Hacer cambios en el lenguaje, hablar de personas que tienen obesidad y no de personas obesas o de personas gordas, porque ahí ponemos el atributo en la persona y por lo tanto pudiera ser más difícil de modificar. En cambio, si nosotros pensamos que una persona tiene obesidad, entonces puede dejar de tenerla. Ya es importante hacer cambios en el lenguaje porque vamos construyendo también la realidad y va expresando nuestras expectativas sobre esa persona. Y, por supuesto, todos hacernos conscientes de los estereotipos y las creencias que tenemos en relación a la obesidad, porque muchas de estas creencias están implícitamente albergadas en nosotros. Entonces necesitamos primero hacernos conscientes de ellas. Y, por supuesto, en relación a los profesionales de la salud, creo que estos elementos son muy relevantes, ¿cierto? En primer lugar, establecer un vínculo adecuado con los consultantes, que sea empático, en donde podamos hacer entrevistas que nos permitan indagar sobre distintos elementos, en donde la persona se sienta escuchada, ¿cierto? En donde a lo mejor cuando queramos hablar específicamente del peso, pidamos autorización. Cuando yo les presenté la guía canadiense, es una guía muy clara respecto de lo que tenemos que hacer y el primer paso que guía a los profesionales del área de la nutrición, por ejemplo, o de la salud, es pedir autorización para hablar del peso. ¿Por qué? Porque de esta forma la persona se va a sentir respetada y va a poder poner un límite, va a sentir que tiene el control, que no va a estar expuesta a una situación desagradable o que le genera emociones negativas. Y a lo mejor en esa primera entrevista no vamos a hablar del peso en particular, pero quizá en una segunda entrevista sí lo vamos a poder hacer porque esa persona sí va a volver. En cambio, si nosotros le imponemos algunos temas, ¿cierto? O esa persona no se siente respetada, es probable que no adhiera a la intervención de la forma en que nosotros esperaríamos. Entregar a los usuarios, información que les permita tomar mejores decisiones. No solo en la alimentación, pero también allí, ¿cierto? De por qué un alimento es más perjudicial que otro, cuáles son sus características, qué es lo que tiene que mirar en el etiquetado. Por ejemplo, es muy importante educar a los usuarios o a los consultantes respecto de por qué es que estamos dando una indicación y que no pareciera solo como una pauta impuesta. Poner énfasis en la salud, por supuesto, y en el bienestar más que en el peso. Consensuar metas que sean alcanzables, considerando la realidad sociodemográfica de esa persona. Empatizar con las experiencias de discriminación, demostrar que en el fondo estas experiencias son lamentables y no deberían ser experiencias frecuentes en su vida. No atribuir todo a la obesidad, por supuesto, entender que pueden haber otros problemas a la base que no necesariamente se relacionan con ello. Cuidar las imágenes que se utilizan, que las imágenes, no sé si ustedes pueden ver, pero en la presentación que al menos yo he utilizado, no hay imágenes que resalten un abdomen abultado, por ejemplo, o que sean estigmatizantes, porque eso también se ha visto que genera consecuencias. Y, por supuesto, acceder y divulgar siempre información científica. Hoy en día hay un acceso tremendo a fuentes bibliográficas muy confiables y tanto en los espacios de formación como en los espacios profesionales es importante poder revisar este material y mantenernos constantemente actualizados.
Para ir finalizando, quiero, por supuesto, dar algunos agradecimientos a la Universidad de la Frontera, que es la universidad en la cual actualmente estoy trabajando, a ANID, que es la instancia que ha financiado primero mis estudios doctorales y ahora el Fondo de Iniciación que estoy dirigiendo, al doctorado en Psicología de la UFRO, que es el programa en donde yo pude desarrollar mis estudios doctorales y en el cual me encuentro colaborando actualmente, y al Laboratorio de Estigma, Discriminación, Salud y Alimentación, que está conformado por las 4 personas que ustedes ven allí, Bárbara con Fernanda, que son las tesistas con las cuales estoy trabajando actualmente, Catalina y Abner, que son los profesionales que están apoyando este proyecto Fondesit y que sin ellos nada de lo que de lo que les he mostrado ahora sería posible. Y les agradezco también la invitación a esta charla. Aquí les dejo algunos datos de contacto, mi correo electrónico, el correo del laboratorio y también la red social que tenemos en donde también divulgamos algunos elementos y resultados tanto nuestros como de otros estudios relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Sin lugar a dudas, esto también es una invitación a que nosotros los profesionales de la salud y nosotros, en especial los nutricionistas, podamos reflexionar al respecto, porque probablemente hay muchos comportamientos y muchas actitudes que muchas veces están casi implícitas en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta que tienen un efecto totalmente negativo en las personas que nos consultan. Por lo tanto, creo que esto es como un llamado a la reflexión. Bueno, mira, hay varias preguntas de las personas que te estuvieron escuchando. También hay algunos comentarios también reflexivos y voy a ir compartiéndolas contigo. Hay algunas preguntas que surgieron de la primera parte de tu presentación, de cuando hablaste de los estudios, y otras que ya fueron surgiendo en esta última parte. Así que voy a partir en orden, ¿ya? Mira, la primera pregunta que que voy a compartir es, en el primer estudio que tú señalaste, ¿cierto? Que tú comentaste, existieron, porque tú ahí decías que la composición de la muestra de los participantes había estado, ¿cierto? Personas con distintos, eran solo mujeres y tenían distinto estado nutricional. Entonces, ¿existieron diferencias en los resultados dependiendo del estado nutricional que tenían estas mujeres? Sabes que no, en ese estudio nosotros también hicimos algunos análisis en relación a eso y la verdad es que no, fue más predominante lo que encontramos en relación a diferencias por la condición a la cual se expusieron y el reporte de estrés psicológico. Ah, ya, perfecto. Sí, no hubo diferencias por composición corporal. Ya, o sea, ahí el peso o estaría como quedando fuera, como una variable que no estaría... Sí, o como que también lo podemos entender como que el estrés va a ocurrir o la ingesta va a ocurrir con independencia de la composición corporal y más relevante es el estrés o la situación a la cual tú fuiste expuesta. Ok. Otra pregunta acerca también de este primer estudio. Dice, en el primer estudio, ¿el grupo experimental y el grupo control tenían la misma proporción de mujeres con normopeso, sobrepeso y obesidad? Sí, se intencionó en el fondo completar ambos grupos que fuesen lo más equivalente posible. Entonces, las mujeres normopeso, que eran un 45%, fueron divididas en ambos grupos, lo mismo con las mujeres que tenían sobrepeso y que tenían obesidad, sí. ¿Y por qué se buscó esta proporción como de mujeres con normopeso 45%, como tratando de hacer como una mitad y mitad, normopeso y exceso de peso? Sí, lo que pasa es que ese estudio, mira, la verdad es que estigma de peso es algo que no se ha estudiado mucho en Chile, ¿ya? Hay mucha evidencia ya hace más de 2 décadas aproximadamente de fuera. Entonces, de hecho, si tú consultas evidencia actualmente afuera, no estudian esto en personas con normopeso, lo estudian solo con sobrepeso y obesidad, solo con mujeres, pero como acá no sabíamos qué es lo que iba a pasar, entonces yo
intencioné que existieran personas también normopesos justamente para poder ver si es que este era un fenómeno que ocurría de manera diferenciada, partir más como desde cero, como en ese sentido uno parte un poco más atrasada. Hoy en día, claro, yo a lo mejor pudiera pensar en un experimento en donde no voy a incluir a personas que tengan peso normal, ¿cierto? Porque el efecto que vamos a encontrar entre las variables va a ser probablemente distinto si es que lo comparamos con personas que tengan solo obesidad, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Ocurre el mismo tipo de estigmatización respecto al peso en las personas que son delgadas y que comen mucho y que no engordan? Algo tú hablaste como al finalizar tu presentación. Sí, la verdad es que, bueno, de la alimentación y del peso es algo que está muy permitido hablar. Sí, ese es el punto, ¿ya? O sea, uno siempre está expuesta a que alguien te diga, oye, estáis comiendo mucho, estáis comiendo poco, ¿cierto? Estáis muy flaca, muy delgada, muy gorda, etcétera. Y existen muchos investigadores, acá en Chile, no sé, creo que no, pero muchos investigadores que estudian el estigma, pero asociado a la delgadez. Porque también las personas que son muy delgadas y que también muchas veces eso se debe a condiciones médicas, ¿cierto? Delicadas incluso, son expuestas a esto, de que siempre les digan que están muy delgadas, que tú comes o no comes, ¿cierto? Y eso también genera consecuencias. Entonces sí, se ha estudiado mucho. Yo no lo he estudiado, yo no me he enfocado en eso porque creo que la obesidad es mucho más prevalente, ¿cierto? Y tengo interés específicamente en esto, pero sí, también se ha visto que tiene pésimas consecuencias. Sí, la conclusión siempre va a ser, no opines del cuerpo de alguien, no opines de esto, ¿cierto? Exacto, está totalmente arraigado en nuestra cultura el opinar sobre, como dices tú, la alimentación, cuánto come una persona, qué come y el estado nutricional. O sea, nadie pide opiniones, pero siempre están ahí. Exacto, sí. Y para eso, ¿cierto? Existen los instrumentos, ¿sí? No las opiniones ajenas, no las opiniones de otros. Y claro, en el caso de las personas que son delgadas, muchas veces está el tema de que se asocia con enfermedad. Entonces la gente les dice, ¿Te pasó algo? claro, si Sí, estás fue al enfermo, médico. claro, ¿qué te pasa? Entonces también se van como hacia el lado negativo. Pareciera que estamos en una sociedad que tampoco está conforme. Si está muy delgado, las personas reciben opiniones y si está con exceso de peso también reciben opiniones. Exacto. Bueno, acá tenemos una pregunta como relacionado con el estrés. Un poco, ¿cierto? Saliendo un poco de quizás de tu materia de estudio, pero dice, ¿se puede explicar por qué el estrés crónico se asocia o favorece una alimentación menos saludable? Sí, yo creo que lo podemos entender. De hecho, hay muchos estudios que ven el tema del comfort food y cómo esta estrategia de afrontamiento en relación a la alimentación muchas veces surge en situaciones de estrés. Entonces, yo creo que si por ahí sabemos que las personas que experimentan emociones negativas, que sufren permanentemente situaciones estresantes, ¿cierto? A nivel laboral, familiar, económico, tienen de alguna manera esta estrategia de afrontamiento de consumir alimentos que son más ricos en azúcar, en grasa, ¿no es verdad? Entonces, pudiéramos pensar que si permanentemente se exponen a este tipo de situación, entonces permanentemente se están alimentando de una manera menos saludable y eso obviamente se va a asociar con una mayor obesidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí lo podemos entender desde ahí, desde que, de hecho, podemos pensarlo en nosotras mismas. Cuando experimentamos una situación difícil, cuando experimentamos una situación que nos sobrepasa, ¿cierto? O ahora mismo en pandemia, que se ha visto que producto de esta emergencia sanitaria, muchas personas hemos ganado peso, es probablemente porque tiene que ver con eso, con que el encierro, con que la ansiedad que experimentamos, de alguna manera ha sido canalizada o afrontada a partir de la alimentación. Una de las cuestiones que quedaron disponibles con esta pandemia, porque no podíamos salir, porque no podíamos juntarnos con más gente, ¿cierto? Y entonces la alimentación pareciera ser una forma de gratificación importante. Además que
podemos también pensarlo, culturalmente en Chile, muchas actividades giran en torno a la comida. O sea, cuando se hacen si esta charla probablemente hubiera sido presencial, lo más probable es que se hubiera pensado en un coffee, ¿cierto? Que no necesariamente tiene fruta, que no necesariamente tiene alimentos tan saludables. Entonces, también hay cuestiones que son culturales y que conducen nuestro comportamiento a hábitos que de pronto no son los mejores. Exactamente, o sea, estamos en una cultura que los nacimientos, las celebraciones, los matrimonios, todo está siempre está asociado a comida, y incluso si los funerales, quizás ahora no tanto, pero antiguamente el rito, ¿cierto?, del velorio, el funeral siempre estaba asociado con comida. Sí, o si lo piensas desde el punto de vista del cariño, que muchas Exacto. personas demuestran el cariño a través de la comida, te preparé esto, ¿cierto? O tú vas de visita y te ofrecen algo y tú dices que no, y eso es interpretado como algo, como un rechazo, cuando en Exacto. realidad a lo mejor no tienes hambre, ya comiste recién, no tiene que ver con algo afectivo, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. también son cosas que culturalmente hay que pensar y modificar. Sí. Es una tarea es como una gran tarea en realidad, porque ahí nuevamente lo que hablabas tú, ¿cierto?, de la obesidad como un problema multicausal, pero que, ¿cierto?, aquí tiene que ver nuestras creencias, nuestra cultura, nuestros hábitos, o sea, esto mismo en general, nuestra vida asociada a la comida, está muy arraigado, pero resulta que después a la hora de tratar a las personas, como señalabas tú, la responsabilidad solamente la traspasamos al individuo y nos olvidamos de todo ese entorno que favorece también probablemente el exceso de peso. Exacto. Lo que generalmente en el área le llamamos el ambiente esogénico, que es un O ambiente que va exogénico, a sí. propiciar, ¿cierto?, la ganancia de peso. Bueno, aquí, mira, hay una pregunta, quizás tú la contestas desde tu perspectiva como psicóloga y como investigadora. Dice, si una persona tiene obesidad pero hace deporte y todos los indicadores metabólicos demuestran que es una persona sana, ¿sería necesario que la persona baje de peso? Yo creo que no. Si una persona que tiene un índice de masa corporal, ¿cierto? Que la ubica en una categoría de obesidad, pero tú le practicas exámenes, ves que su colesterol está en los términos esperados, ¿cierto? Que no hay un problema con una alza de triglicéridos, que hay un buen manejo del metabolismo de la insulina, de la glucosa, ¿cierto? Que no tiene hipertensión arterial, que además hay una buena proporción de músculo esquelético, probablemente es una persona que no debería tener una preocupación excesiva en torno a su peso, porque es una persona que está sana, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el peso? Que muchas veces uno se siente más cómoda si, no sé, tuviera una talla menos o si no se expusiera a estos comentarios o a esta presión. O sea, ¿cuánto de ese deseo de querer bajar de peso tiene que ver no con mi salud, sino que con lo que la sociedad me impone o con la presión social que existe en torno al peso? Entonces, efectivamente, yo pienso y creo, de acuerdo a todo lo que hemos revisado, que efectivamente la composición corporal debiera ser un muy buen indicador de salud y que si nuestro cuerpo está saludable y nos damos cuenta que está saludable, entonces podríamos tener más niveles de tranquilidad, ¿ya? Ahora, estéticamente también uno puede tener un deseo o no sé, te fijas, pueden haber otras razones por las cuales alguien quiera perder peso y es válido también. Si lo importante es que eso sea un proceso individual, que no sea gatillado porque alguien te lo dice, porque alguien te molesta, porque te rechazan, etcétera, etcétera, porque la ropa no te queda buena. Exacto, sí. De todas maneras, un proceso totalmente personal, que las motivaciones sean personales, que no vengan de presiones externas. Daniela, tú también hablaste al comienzo de la atribución de responsabilidad, ¿cierto? De esto de que los individuos, que finalmente toda la responsabilidad del tema del peso se le atribuye a las personas.
¿Esta atribución de responsabilidad tiene efectos en el individuo y su decisión, por ejemplo, de llevar a cabo un tratamiento? ¿Influye? No sé si en la motivación, por ejemplo. Claro, o sea, a ver, la atribución de responsabilidad, cuando yo lo mencionaba, me refería a que muchas veces el estigma ocurre porque tenemos ese tipo de atribución. Es decir, hay personas, y en las entrevistas lo vimos, personas que dicen, no, la obesidad ocurre por distintos factores, muchos de ellos ni siquiera por el control de la persona. Pero luego vuelven a decir, pero es que la persona tiene que querer bajar de peso, la persona tiene que querer alimentarse bien. Entonces, yo no estoy diciendo con lo que les estoy presentando que la persona no tenga ninguna responsabilidad, probablemente no de su estado de salud en general, ¿cierto? Pero efectivamente, a nivel conductual, las personas siempre tenemos algo que hacer, siempre podemos hacer algo. Podemos a lo mejor decidir cambiar nuestros hábitos de alimentación, ¿cierto? Entender que es mejor consumir azúcares naturales que azúcar procesada, ¿te fijas? O sea, hay decisiones a nivel conductual, hay cosas que nosotros podemos hacer. Y obviamente es importante entender que hay cierto nivel de control que yo sí tengo, pero no es exclusivo, ¿ya? No es que todo dependa de mí, no es que yo pueda sola poder hacer cambios drásticos, ¿ya? Entonces, es por eso que tiene que ser un proceso gradual y en donde las metas que yo me imponga sí sean concretas, pero aterrizadas a mi propia realidad, ¿ya? Es un poco esa es la idea con la cual yo quisiera que nos vayamos quedando. Mira, también aquí tengo una pregunta que dice, considerando que la obesidad es una enfermedad, ¿es saludable que se promueva el empoderamiento del cuerpo y se considere como una traición que una persona que tiene obesidad baje de peso? Sí, mira, ahí yo la verdad es que eso me lo han preguntado siempre, porque uno pudiera pensar, y de hecho hay hartas personas que investigan más desde la línea del body positive, que considerarían que mi investigación de por sí está mal, como que no debería existir, ¿te fijas? Porque justamente estoy posicionando el tema del estigma y nuevamente problematizando alrededor de él. Sin embargo, yo quisiera, por una parte, señalar que efectivamente la autoaceptación, o sea, soy psicóloga además, la autoaceptación es un proceso súper importante y efectivamente todos debemos transitar a aceptarnos, querernos tal cual somos, ¿ya? Y eso está muy bien y yo creo que en ese sentido el surgimiento además del body positive no es solamente en relación al peso, es en relación a aceptar las distintas formas y características de nuestro cuerpo. Y claro que eso tiene que ser así, nadie debe ser expuesto a discriminación por un atributo, por una característica, ¿te fijas? Pero eso no puede en el fondo extrapolarse al nivel de negar, por ejemplo, que a lo mejor yo sí estoy teniendo un problema de salud o que porque me acepto tal cual soy con algunos kilos de más, yo ni siquiera voy a ir al médico, ni siquiera me voy a hacer una revisión o un chequeo porque no me interesa perder peso. O si me dicen, mira, ¿sabes qué? Tú tienes el colesterol alto, qué sé yo, deberías bajar de peso, porque un poco esa es la indicación, ¿no es verdad? Uno va a decir, ah, no, es que yo no voy a bajar de peso y no lo voy a hacer. No, es apuntar a el bienestar y la salud de tu cuerpo y que eso no dependa de este número, que eso dependa de otros parámetros y que tiene que ver justamente con tener una mejor salud. O sea, si no podemos negar que la obesidad o que tener excesiva grasa corporal puede generarte un infarto, ¿cierto? La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte y uno de los factores que predispone a una enfermedad coronaria es justamente el consumo de tabaco, el sedentarismo y la obesidad. Te fijas, una mala alimentación. Entonces, no podemos negarlo. Es como que tiene que haber allí un diálogo entre aceptarse, pero también asegurarse de que estamos bien, de que estamos saludables. Sí, mira, bueno, en relación también al body positive, acá también tenemos una pregunta. Dice, ¿crees que hoy en día algunas personas confunden el body positive con la salud y como la buena nutrición? En el sentido que aceptarse es una cosa y tener buena salud es otra. Sí, ¿Habrán personas eso de que sí, confunden? sí, yo creo que sí, que se confunde o como que una cosa es más importante que la otra, en términos de, bueno, si me acepto tal cual soy, entonces no importa nada más.
Y la verdad es que si tú tienes una persona que tiene exceso de peso, que usa ropa, que le da lo mismo y que no, en el fondo no se ve afectada por estos cuestionamientos que la sociedad hace, pero que en función de eso deja de chequear su salud o de ver efectivamente si es que está bien o omite que eso pudiera tener una relación con un peor desenlace de salud, la verdad es que es un problema, pero efectivamente sí, pudiéramos encontrarnos con personas que un poco como que se van al extremo, ¿cierto? De entender de que porque hay que aceptarse tal cual son, no hay que cuestionar nada en relación a eso y por lo tanto no hay nada más que hacer. Bueno, mira, para ir ya cerrando, quiero compartir contigo, no preguntas, sino comentarios que nos dejaron algunas personas acá en el chat. Uno es de Paulina, que habla de su tesis de pregrado, que fue guiada por una de tus tesistas, que es Fernanda Bastías, y que precisamente investigaba el tema del prejuicio de peso por parte de estudiantes de la carrera de nutrición y dietética, donde lamentablemente se encontró que había mucho prejuicio. Y otro comentario de Patricia, que lo voy a leer textual, que dice: me gustaría comentar que me parece totalmente importante que los profesionales de la salud se hagan responsables de la manera en que tratan a las personas con respecto a su peso y no lo traten como la causa de todos los males. Como profesionales me molesta la cantidad de personas que he visto destrozadas por cómo han sido tratadas por los profesionales de la salud. De todas maneras, comparto totalmente. Sí. Sí, Gloria, y sabes que frente a ese comentario, o sea, es muy triste. Yo lo he vivido, yo lo he visto en las entrevistas que he hecho, y es muy triste porque uno entiende además que no hay una mala intención, que no hay un deseo de dañar al otro, ¿te fijas? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es como que esto se sale, ¿te fijas? Es como que este prejuicio, esta actitud negativa se sale. No hay un control, es como tan inconsciente, es como parte de la vida de las personas. Entonces, finalmente, por eso yo decía, lo importante es hacerse consciente, porque en la medida que tú te haces consciente lo vas a poder modificar. La siguiente vez vas a poder decir, ay, no debo decir esto, no debo tratar a la persona de esta forma, ¿te fijas? Entonces, yo, o sea, estoy muy de acuerdo con la persona, con Patricia, que hace ese comentario y el llamado, y en ese sentido también valoro mucho. Yo, afortunadamente, me han pedido el último tiempo hacer algunas charlas como esta, justamente del área de nutrición, lo cual yo lo valoro mucho, porque creo que son instancias de aprendizaje que van a fortalecer el ejercicio profesional y uno siempre tiene posibilidades de crecer profesionalmente. Entonces yo creo que es hablar estos temas, comentar, hacernos conscientes de cómo son estos prejuicios es un paso súper importante, que yo creo que años atrás no ocurría, o sea, simplemente ni ocurría. Exacto, exactamente. O sea, todo esto es un llamado a la reflexión, a mirar un poco, ¿cierto?, cómo estamos ejerciendo y cómo estamos también formando nosotros. Personalmente también trabajo con estudiantes. Cuál es el mensaje y cómo nosotros estamos formando también a los futuros colegas y efectivamente empezar a examinarnos y tratar de dejar estos prejuicios de lado, estas prácticas que probablemente, como tú decías, hasta un tiempo atrás ni siquiera pensábamos en que la estábamos llevando a cabo. Así que, bueno, te agradezco enormemente, Daniela, por tu presentación, por haber contestado todas estas preguntas que fueron surgiendo y que fueron bastantes preguntas, las personas muy interesadas en este tema. Para las personas que preguntaron si esto queda grabado, así es, y en un tiempo más también se sube a YouTube, así que también ahí es una posibilidad de poder volver a revisar el material. También volví a compartir con las personas que están presentes ahora, con los conectados, el link de la encuesta, que por favor les pido que la contesten, que es cortita, así que no les va a tomar mucho tiempo. Y con esto entonces aprovecho de ir cerrando esta actividad, donde nuevamente les doy las gracias a ti, Daniela, y también a todas las personas que se conectaron. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias. Chao.